Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar al vicepresidente del IPCBA, doctor Jorge Torelli, que por un problema personal no ha podido estar hoy presente aquí en Catamarca, ¿sí? Así que, bueno, primera cuestión que quería aclarar. Segunda cuestión, agradecer particularmente la colaboración que ha prestado el INTA en la organización de esta jornada, desde cuestiones de los disertantes que han aportado y todo lo que han ayudado, ¿sí? En tercer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en esta que va a ser la última presentación antes del cierre del presidente del instituto. Un poco lo que quería mostrar yo es, en estos minutos, es lo que a criterio de por ahí del IPCBA son algunas cuestiones clave de la cadena de ganados y carnes y lo que puede llegar a pasar en función del comportamiento de los mercados, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí en pantalla es un poco la película de la carne de los últimos años, que más que película parece un electrocardiograma, les diría yo, ¿no? Con subas y bajas, pero yo les diría ahí, uno puede ir detectando o viendo distintos periodos de tiempo bien caracterizados por alguna cuestión. Yo les diría el último periodo de crecimiento genuino de la ganadería, del sector ganadero, fue entre el 2002 y 2004-2005, cuando empieza de alguna manera la intervención al mercado de ganados y carnes, ¿sí? Ese fue el último periodo de crecimiento genuino del sector. Del 2005 a 2009, si bien esa curva de faena va en aumento, va creciendo, en realidad lo que está representando es una descapitalización del sector, ¿sí? Fuimos quemando, fuimos consumiendo la fábrica de producción de carne. Después vino la caída, la crisis, ¿sí? Una enorme liquidación. Nosotros siempre decimos que en esa caída de stock es equivalente nos comimos en ese momento el equivalente al stock de Uruguay. Y revisando un poco los números de Catamarca, es como si nos hubiéramos comido el equivalente a 50 provincias de Catamarca en términos de stocks, ¿sí? Eso es un poco para dimensionar lo que pasó en Argentina con la ganadería. Desde el 2011 en adelante, bueno, una incipiente recuperación del stock, y puntualmente en este momento, desde el 2015 en adelante, un periodo de retención, ¿sí? Esa es un poco la película de la carne o del sector ganadero en estos últimos años. Vamos a hablar de 4 claves con sus correspondientes o previos desafíos, ¿no? Pero un primer desafío sería salir de ese péndulo en el que cae siempre el sector ganadero, preso muchas veces de los ciclos ganaderos, ¿sí? Y en realidad la clave ahí, yo lo escuchaba hoy cuando arrancó su presentación Oscar Melo, él decía, nos estamos achicando en todo, ¿sí? Se achica el consumo, se achica el rodeo, se achica los frigoríficos. Y creo que tenemos que pensar totalmente en sentido contrario, ¿no? Es decir, bueno, ver cómo agrandamos esto, cómo agrandamos la torta. Y si hay algo que está clarito es que no vamos a poder agrandar la torta si no tenemos más carne. Y si pensamos en las maneras de empezar a tener más carne, bueno, hay algunas cuestiones que es recuperar parte del stock que perdimos, mejorar índices de eficiencia, tasas de extracción, productividad. Pareciera que son los desafíos con los que venimos luchando desde hace varios años, pero hoy están presentes y forman parte de la agenda, o deberían formar parte de la agenda. Lo mismo, agregarle más kilos a los animales que se comercializan en Argentina. Somos un país eminentemente carnívoro y sin embargo, cuando analizamos la relación entre la cantidad de vientres y la cantidad de gente, la población, esta relación, este ratio viene cayendo, ¿sí? La década del 70 teníamos más de 2 vientres o 2 animales por habitante, y hoy tenemos un valor de 1,21, casi 1, ¿sí? Nos venimos cayendo en la cantidad de animales por habitante. Estos son algunos de los indicadores a los que hacía referencia de tasa de destete
o peso de faena. Hay una comparación con algunos otros países. Argentina tiene una tasa de destete baja por ahí comparada con algunos países más de avanzada o países líderes en el mercado internacional como Estados Unidos. Y con el peso de faena pasa algo parecido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero como les decía, cuando uno analiza las estadísticas ve que tenemos un peso de faena en torno a los 220, 230 kilos, y países como Estados Unidos tienen un peso medio de faena de arriba de 300 kilos, ¿sí? Simplemente para mostrar algunas de las cuestiones que se han estado mostrando también en otras presentaciones, pero estos son trabajos de Elizalde y de Riffel, que son disertantes que solemos llevar a jornadas y a seminarios del IPCBA, pero un poco para mostrar cuál es la relación entre la necesidad o las posibilidades de mejorar algunos indicadores como tasa de destete y en este caso la eficiencia de conversión de materia seca, de alimento, en kilos de ternero. ¿Sí? Si ustedes ven la barra de la izquierda, decimos con un porcentaje de destete del 60%, corresponde a ese porcentaje de destete, la cantidad de kilos de materia seca que yo preciso para convertir o para producir un kilo de carne es cercana a los 40 kilos. A medida que vamos aumentando la tasa de destete, mejorando ese índice productivo, la eficiencia en conversión es mayor, por eso es que preciso menos kilos de materia seca para producir un kilo de ternero. Y si tenemos más carne, si producimos más carne, eso va a impactar directamente en los números, en los márgenes brutos. Siguiendo con este razonamiento, uno dice, bueno, si producimos 53 kilos de carne, tenemos un margen bruto de $20, y si producimos un valor de producción de carne de 80 kilos, el margen bruto se eleva a casi $140. Estos son trabajos que, bueno, si les interesa, están disponibles y se los podemos hacer llegar. Ahí está citado la fuente y dónde fueron presentados. Pero la relación entre producción de carne y margen bruto, ¿no? Cómo es la traducción económica de esta mejora tecnológica. Y aquí hay algo parecido, estamos hablando siempre de cría, pero fíjense, cuando hablamos de un bajo porcentaje de destete y analizamos el perfil productivo de ese rodeo de cría, vemos que tiene o está integrado en un 67% de vacas, un 67% de vacas y una muy baja cantidad de terneros, 23% de terneros, o sea, baja proporción de las categorías más caras, ¿sí? más interesantes desde el punto de vista económico. A medida que nos desplazamos hacia porcentajes de destete mejores, ¿sí? Llegando a un último valor ahí de 80, la categoría de vacas baja un 44% y la suma de terneros llega a más del 50%. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Es un claro ejemplo de cómo, mejorando la tasa de destete en un establecimiento de cría, uno puede modificar el perfil productivo de ese establecimiento a favor de las categorías que dejan más plata. Yo les decía también, el problema que tenemos en nuestro país es el bajo peso de faena, ¿sí? Ha sido preocupante en los últimos años. Por ahí la falta de estímulos de producir animales más grandes, o animales con posibilidades de ser exportados, novillos pesados, ha hecho a que cada vez vayamos faenando animales más chicos, ¿sí? Y hemos ido a contramano del mundo. A contramano del mundo. Uruguay, Brasil en los últimos años han ido incrementando la cantidad de kilos por animal faenado, la cantidad de kilos promedio por animal faenado, y nosotros hemos ido en sentido totalmente contrario. Es cierto que en parte ha colaborado los gustos y preferencias de nuestros consumidores, de nosotros, no nos incluimos, que estamos acostumbrados y nos hemos acostumbrado cada vez más a comer carne proveniente de animales más chicos, y muchas veces, si estamos hablando de ternera, es probablemente
la que está mejor valorada desde el punto de vista de los precios, ¿sí? A nivel minorista es la que recibe una mejor cotización. Esto es un poco dimensionar el fenómeno que les contaba, ¿sí? En el año 2005 el porcentaje de hacienda liviana era de un 32%. A medida que fueron pasando los años, nos acercamos al momento actual, el porcentaje de hacienda liviana ya supera el 50%, ¿sí? 53%. Acá, bueno, ya se ha hablado bastante de la situación productiva de la provincia. Yo me permití un poco también hacer alguna referencia o algún comentario vinculado a estas cosas que les estoy comentando. En la provincia de Catamarca, 9 de cada 10 productores, como se mencionaba en la charla anterior, estamos hablando de productores verdaderamente a una escala muy chica, ¿sí? Con hasta 100 animales en términos promedio. Y muchos de esos productores vinculados a la actividad cría, ¿sí? Un 6 de cada 10 productores, fíjense, estos son datos del Minagri, del Ministerio de Agricultura de Nación, del 2014, son productores vinculados a la actividad de cría. Hay algún dato interesante, ¿no? Estamos hablando de una provincia con casi 400.000 habitantes, ¿sí? Partiendo de una base de un consumo promedio, suponiendo un consumo promedio de 60 kilos, uno dice, bueno, es una provincia que está precisando o exige una provisión de carne de 22.000 toneladas, ¿sí? Es más o menos la necesidad de carne que se requiere adicionalmente por el crecimiento poblacional en Argentina. En Argentina se incorporan al consumo todos los años, por el ritmo de crecimiento poblacional, es como si se incorporara una Catamarca anualmente que empieza a demandar carne. Por eso me pareció interesante mostrar este dato, dimensionarlo y, bueno, ponerlo en contexto, porque todas estas cuestiones de problemas productivos son mucho más importantes o cobran mucho más relevancia en una provincia que, de hecho, es una provincia importadora de carne, ¿sí? Vamos al desafío 2. El desafío 2 es decir, bueno, a pesar de las dificultades y de los obstáculos, tratar o buscar crecer en este momento. En realidad hay varios caminos, pero estamos, y ahora lo vamos a ver, en un buen momento de precios relativos, en una buena situación con respecto a algunas relaciones insumo-producto, y por eso digo, a pesar de las dificultades, uno entiende que puede ser un momento para crecer, y el camino sería, obviamente, bajar costos, ¿sí? Y buscar mejores cotizaciones. Las primeras medidas de este nuevo gobierno, ¿sí? Del gobierno de Macri, llevaron a, yo diría, remover algunas trabas o algunos factores que estaban obstaculizando fundamentalmente las perspectivas del negocio a nivel internacional, ¿sí? Todo lo que fue estos últimos años, en donde el marco político priorizó el mercado interno, por el contrario, fueron todos obstáculos para la exportación de carne. El arreglo con los holdouts, la remoción del cepo, la corrección del tipo de cambio, fueron todos factores, la eliminación de los ROEs, fueron todos factores que despertaron mucha expectativa y buenas perspectivas en la cadena de ganados y carnes, ¿sí? Sobre todo cuando arrancó esta historia, la eliminación de las retenciones, me estaba olvidando, pero cuando arranca esta historia, y cuando el dólar llegó a los 16 pesos por dólar, había muchísima expectativa en torno a, bueno, la exportación puede empezar a despertarse después de 10 años complicados, no quiero decir de letargo, pero sí después de 10 años complicados. Esas expectativas empezaron a traducirse en una mayor retención de hacienda,
¿sí? Si vemos este gráfico que yo les muestro acá, donde termina el gráfico estamos hablando del porcentaje de hembras a faena, uno de los indicadores de retención. Sí, en el periodo enero-mayo del 2016, el valor promedio de hembras a faena fue del 40%. Si lo comparamos con el periodo enero-mayo del 2015, estamos hablando de una caída de un 2,7%. ¿Sí? O sea, se siguen enviando menos hembras a faena, sigue en marcha un proceso de retención. Todo digamos, la complicación con el stock que yo les mostraba, ¿sí? El stock de Argentina a raíz de lo que fue la política durante los últimos 10 años, sumado a esta retención incipiente, repercute claramente a nivel de precios, ¿sí? En estos últimos meses, el precio de la hacienda vacuna ha subido y mucho. Hay algunas mediciones que uno puede decir el valor de la hacienda hoy en día está en un valor promedio entre un 7 y un 10% respecto del promedio de los últimos 8 años. ¿Sí? Si lo planteamos en términos de dólar, yo les diría que históricamente estamos en un valor muy elevado. ¿Sí? Si ustedes recuerdan años atrás, ya cuando se superaba $1, ya decían, bueno, la verdad que está interesante pensar en términos de hacienda. Hoy estamos en un nivel de cotización de la hacienda en dólares muy por encima de eso, casi estamos hablando del doble o más. Y cuando uno analiza el perfil o busca desagregar en los precios cuáles son las categorías que más, en estos momentos, más se están valorizando, en este último tiempo, como se ve en el gráfico, las cotizaciones de novillos, ¿sí?, están bastante elevadas con respecto a sus valores de hace 3 meses atrás. Estamos hablando de un 22% más el valor de la cotización del novillo respecto a 3 meses atrás. Esto tiene que ver con una escasez del novillo en sí, ¿sí? Estamos hablando que tenemos prácticamente la mitad de los novillos que teníamos hace 10 años. Frente a perspectivas de revitalización del negocio exportador, no resulta raro que esta categoría esté de alguna manera revitalizándose. Esta es un poco la evolución que ha tenido la relación ternero-novillo. ¿Sí? Hay una relación ternero-novillo que, como está planteado ahí, tiene una variación estacional, pero fíjense, si uno compara a través de los últimos años o de varios años, uno dice, entre la década del 90 y el 99, ¿sí?, los últimos años de esos 10 años, la relación ternero-novillo promedio era de 1:10. Si uno analiza la relación de ternero-novillo entre el 2000 y el 2009, 1:12. Y si analizamos la de los últimos años, que es la línea verde, estamos hablando de una relación, una relación arriba de 1:30. ¿Sí? Claramente es una situación que está favoreciendo a la actividad de cría, ¿sí?, comparándola con la actividad de engorde. Y no quiero dejar pasar por alto el tema de estacionalidad, pero lo voy a retomar ahora dentro de un rato. Así como son buenas las perspectivas para la cría, y vienen siendo buenas las perspectivas para la cría de terneros, en estos momentos puntualmente hay mucho interés por los vientres. Tiene que ver con la retención que les mencionaba, ¿sí? Fíjense, en el año 2011, la cantidad de kilos de ternero que se precisaban para comprar una vaquillona preñada eran de 350. Hay toda una línea ascendente, ¿sí?, y hoy estamos requiriendo más kilos de ternero para comprar una vaquillona preñada, ¿sí?, casi 390 kilos. Eso está marcando el interés del mercado por vientres, está marcando, hay gente que está interesada en recomponer stocks. Y si comparamos, fíjense, este gráfico lo que les muestra es la relación de precios
entre una vaquillona preñada, ¿sí?, y vacas conservas, vaca de descarte de 400 kilos. Estos son datos también de, como dice ahí abajo, del Ministerio, ¿sí?, del Ministerio de Agroindustria. Hoy en día, una vaquillona preñada equivale a 2,7, el equivalente en precio a 2,7 vacas conserva. Fíjense, en el año 2009-2010, con una vaquillona preñada estábamos en una relación de menos de 2 vacas de vacas conserva. Esto también, de alguna manera, es un indicador para decir, es un buen momento para pensar en vientres. Y hoy en día, promedio, un vientre, estamos hablando de 13.000 pesos, una vaquillona preñada. Esto también es importante porque después de los últimos cambios de las medidas del gobierno, del entorno socioeconómico, se da esta situación. Hay un incremento del, digamos, llamémosle, del insumo pasto, ¿sí? Ahí lo que explica este cuadro es costo del kilo de materia seca de verdeo de invierno, de praderas de alfalfa y de promoción de ryegrass, ¿sí? Hace la comparación entre el 2016 y el 2015. Y la curva, la columna de la derecha les muestra cuánto se incrementó el costo del kilo de materia seca. Pero si ven esos porcentajes entre el 21 y el 27%, estamos hablando de que son porcentajes mucho menores de lo que se incrementó el valor de la hacienda. Con lo cual, el valor digamos, del insumo pasto, reitero, está en una buena relación respecto a los precios del producto final. Esto es parte este gráfico es parte del mismo trabajo, lo pueden bajar de internet al que le interese, lo han trabajado también Elizalde y Riffel, pero muestra, comparando 2016 y 2015, la evolución de márgenes brutos, donde se ve claramente que la actividad cría evoluciona favorablemente, ¿sí? Y tiene que ver con lo que hablaba recién. En términos relativos, el insumo pasto aumentó, pero aumentó menos que el insumo grano, ¿sí? Y a pesar de todo, el insumo grano sigue estando, a pesar del último aumento del maíz, sigue estando en valores históricos, en una buena relación insumo-producto con respecto al kilo de carne. Pero el pasto se abarató en términos relativos. Esto ha dado, de alguna manera, o abre alguna expectativa para la recría, ¿sí?, desde el punto de vista de los costos, y esto es lo que está reflejando el mercado en términos de kilo promedio de faena. En los últimos 3 años, y sobre todo en el último año, se ve que se le está cargando un poco más de kilos a los animales. Hoy estamos hablando de un valor, este es un valor de una de las cámaras frigoríficas de SICRA, habla de 227 kilos promedio de peso de faena. Vamos al tercer desafío. El tercer desafío sería tratar de enfrentar con éxito un periodo en el que el mercado interno asoma con algunas sombras, por decirlo de alguna manera. La demanda está complicándose cada vez más. Como una esperanza o una ilusión es que verdaderamente o finalmente el famoso segundo semestre pueda sostener el precio del gordo en los meses de mayor oferta. Ahora vamos a ver un poco las curvas de estacionalidad. Nos vamos a meter en los próximos meses en las curvas o en las instancias de mayor oferta. ¿Qué va a pasar con el precio de la hacienda? Bueno, todo un interrogante. Y la cuestión de la industria. ¿Sí? Antes de ayer terminó levantándose un paro de la industria consumera, la industria frigorífica nacional, a través de una conciliación obligatoria, pero en estos momentos, y luego del último aumento o incremento de tarifas y la suba de algunos costos por parte de la industria, están en una situación un tanto complicada.
Este es el dato de consumo del último informe de SICRA, una de las cámaras frigoríficas. El consumo se cae cuando se compara el periodo de enero a mayo del 2016 versus enero a mayo de 2015. El consumo se cae arriba de un 6,3%, y llegamos a un valor de 55,7 kilos por habitante por año. Si ustedes se fijan en la serie, hay un par de valores de bajas de consumo, 53 y 56 en el 2003. Ahora, yo creo que hay que contextualizar este valor de caída de consumo, porque hablar de casi 56 kilos de consumo de carne vacuna por habitante por año, seguimos hablando a nivel mundial de uno de los mayores niveles de consumo por habitante por año de carne vacuna. Estamos peleando palmo a palmo con Uruguay y seguimos siendo uno de los que más consumimos carne vacuna a nivel internacional. Y la otra cuestión que habría que poner también sobre la mesa, o las otras dos cuestiones, una es, bueno, la carne vacuna ya no está sola en el mercado interno. La carne vacuna hoy está acompañada por la producción aviar o el consumo de carne aviar y la producción de cerdo que vienen creciendo. Y esta transparencia muestra de alguna manera el abaratamiento del pollo y el abaratamiento del cerdo en una serie de años bastante larga. Pero fíjense, si hablamos en el 2006, ¿sí? Un poco que es cuando arranca esta serie, cuando uno analiza la relación entre el precio del asado y el precio, por ejemplo, del pollo, con 1 kilo de asado se podían comprar 2 kilos de pollo. Año 2006, cuando empieza la intervención al mercado. Al día de hoy, estamos hablando de que con 1 kilo de asado se compran 3 kilos de pollo. Hay un abaratamiento muy fuerte en el caso de la producción aviar. La línea de abajo, la línea roja, marca la relación de asado con pechito de cerdo, que es un corte que tomamos como representativo. Y si bien esa relación no es tan importante como en el caso del pollo, hay también un abaratamiento y mucho más en estos últimos meses. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay caída de consumo de carne, pero la carne no está sola. Y la otra cuestión es, hay caída de consumo generalizada de un montón de bienes y servicios. ¿Sí? Esto no es un problema, o no lo tomemos como un problema que compete solamente a la cadena de carne vacuna. ¿Sí? Si uno analiza todas las noticias de estos días, uno ve cae el consumo de carne vacuna, pero también ha caído inclusive el consumo de pollo, han caído el consumo de otros bienes y servicios, de otros alimentos. Hay un dato de la Cámara de CAME que dice que la caída de consumo en el mes de mayo fue del 9,2%. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que decir, acá hay un problema que no empezó este año, empezó, les diría, en 2013 en adelante, una caída del salario real. Hay estudios privados que están estimando que este año va a caer el salario real unos 6 puntos. Hay estudios de encuestadoras, de consultoras que dicen que 7 de cada 10 personas dicen que ha caído su poder adquisitivo. Y esto es lo que yo quiero poner sobre la mesa, es decir, en la caída del consumo está, pero es un problema que hay que mirarlo también con los ojos desde el poder adquisitivo o desde la capacidad de compra de la gente. ¿Sí? Por eso yo les decía que cómo se termina resolviendo el problema de la inflación, si verdaderamente empezamos a tener un descenso de la inflación, va a ser clave para cómo puede llegar a evolucionar el negocio de la carne en Argentina. Porque todavía de cada 100 kilos, 93 kilos los comemos acá. ¿Sí? 93 kilos se destinan al consumo interno, al mercado interno.
7 kilos son los que se exportan. Entonces, va a ser clave lo que pase con el mercado interno y va a ser clave lo que pase con la inflación y lo que pase con la carrera o cómo se terminen ajustando o definiendo las paritarias que faltan, los ajustes de paritarias, ¿sí? Ahí vamos a tener una cuestión importante que va a incidir en el negocio. Yo estoy planteando algún dato general, pero obviamente que en cada región y en cada zona tendrá sus particularidades. A mí me llamó la atención, por ejemplo, esta noticia que es aquí de aquí, ¿no? Que bueno, en su momento parece que no tuvo mucho efecto el boicot a las grandes cadenas en cuanto al precio. Lo pongo porque quiero mostrarles algo en relación a los precios minoristas cuando uno diferencia supermercados y carnicerías. Esto que yo les muestro acá es resultado de un estudio de mercado que hace el IPCBA. Lo viene haciendo desde el año 2006 a la fecha, tiene una base de datos enorme. No ha sido fácil trabajar con esta información durante los últimos 10 años, pero la hemos logrado mantener en pie. Y tenemos una base muy fuerte y una metodología muy fuerte que nos ha permitido ir siguiendo la evolución de los precios de carne y de productos o de carnes complementarias, ¿no? A nivel minorista. Esto es un relevamiento que se hace en 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En el gráfico de la izquierda lo que tienen desagregado es la curva de precios de supermercados, que es la superior, y abajo la de las carnicerías. Cuando se desata la estampilla de precios de fin de año pasado, la diferencial de precios que había entre carnicerías y supermercados era de 4 pesos. ¿Sí? 4 meses después, en el mes de marzo, ese diferencial se agrandó, la brecha se fue agrandando a 13 pesos. Sí, no sé si les sonará esto que yo les estoy mencionando y si recuerdan toda la cuestión mediática que había en los medios, en los medios de prensa, entre la suba del precio de la carne y quiénes eran los culpables. Bueno, ahí no hay duda de que en alguna medida los márgenes de comercialización minorista probablemente hayan sido, probablemente no, de hecho lo tenemos medido, fueron muy superiores a los valores promedios que se venían manejando. Es como que se fueron de mambo, para decirlo y hablarlo en criollo, con algunos márgenes de comercialización que paulatinamente después han tenido que ir corrigiendo por una cuestión de mayor debilidad de la demanda. Y la curva el gráfico de la derecha lo que les muestro es la evolución de precios de carne vacuna, la curva de más arriba, la de cerdo, la que sigue, y la de pollo abajo. Y ahí lo que les muestro es, de alguna manera, fíjense, al inicio del mes de abril del año pasado, el precio del cerdo y de la carne vacuna estaban prácticamente al mismo nivel de cotización y hoy tenemos una diferencia bastante importante. 108 pesos el kilo de carne vacuna promedio versus 85 pesos el caso del cerdo. Esto es parte también de los estudios que hacemos y del análisis estadístico. Lo que medimos acá es cómo se dio el incremento de precios comparando carnicerías y supermercados. Está hecho marzo 2016 versus marzo 2015. Las barras rojas corresponden a carnicerías y las barras azules o celestes a supermercados. Los cortes cárnicos están ordenados desde arriba hacia abajo, desde los más caros a los más baratos. Lo que se ve ahí es muy claro. En el caso de las carnicerías, el ajuste de precios, un 44% promedio año a año, fue muy parejo para todos los cortes cárnicos. Para los más caros y para los más baratos, los que mayormente compran los niveles socioeconómicos mejor acomodados y los niveles socioeconómicos más pobres. En el caso de supermercados fue, si se quiere, más
más equitativo, llamémosle, cargaron más precio a los cortes caros y en proporción menos precio a los cortes baratos. ¿Por qué les pongo esta transparencia? En realidad tiene que ver, uno puede llegar a asociar más la comercialización en carnicerías con la comercialización de medias reses y la venta o la distribución minorista de supermercados con la comercialización de cortes, ¿sí? La media res, la comercialización de media res en Argentina, lo que termina haciendo es encareciendo los cortes más baratos, ¿sí? Y abaratando los cortes más caros. Eso, en términos de negocio para la cadena, es una deseconomía o una pérdida de valor, y en términos sociales termina siendo bastante, digamos, poco justo o inequitativo. Esto es parte del estudio que hacemos, fíjense. Supónganse, la barra roja es la evolución del precio promedio en distintos momentos del año. Está calculado desde el 2011 a la fecha, al 2016. La línea roja es el valor promedio. Las dos líneas de arriba es cuánto paga la carne los segmentos socioeconómicos medios y altos, cómo ha ido evolucionando eso. Y la línea de abajo indica cuánto ha ido pagando, cómo ha sido la evolución de lo que paga el nivel socioeconómico más bajo. ¿Sí? Esta es la línea de nivel socioeconómico más bajo y estas dos de los niveles socioeconómicos más caros. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que el nivel socioeconómico más acomodado, el que tiene más plata para pagar carne, la va pagando cada vez más barata, ¿sí? Y el nivel socioeconómico de menores recursos la ha ido apagando cada vez más cara, ¿sí? Esto ha sido consecuencia, estamos hablando de 2011 a 2016, de cómo estuvo trabajando la cadena en los últimos años. Acá también les muestro, este es el incremento, fíjense, la columna de la derecha. El valor promedio del incremento de carne entre el 2011 y 2016 es de un 220%, ¿sí? Está discriminado para los distintos cortes cárnicos. Si se toman el trabajo y se fijan cuáles son los cortes cárnicos que más aumentaron o que aumentaron por encima del valor promedio, los cortes del parrillero, asado, vacío, matambre, falda por ahí aparece, pero en definitiva, los cortes del parrillero, los más populares o los más sentidos, son los que más aumentaron. Si uno compara la situación de Argentina con Uruguay, Uruguay tiene una mejor integración entre el mercado interno y externo que permite valorizar más los cortes más caros mediante el proceso de exportación y abaratar mucho más los cortes que se destinan al mercado interno, ¿sí? Entonces, estas son algunas cuestiones para ir reflexionando de hacia dónde debería migrar digamos, la cadena de ganados y carnes de Argentina. Todo aquello que lleve a un sistema de comercialización que permite una mejor integración entre el mercado interno y externo, hasta permitiría abaratar algunos cortes al consumidor y sobre todo para los segmentos socioeconómicos más bajos. Esto tiene que ver con lo que conversaba hace un rato, es decir, el gráfico de la izquierda lo que les muestra es la estacionalidad de oferta, ¿sí? O de faena en el mercado interno. Es decir, de aquí en adelante, en los meses sucesivos, nos vamos a ir adentrando en los meses en donde el mercado va a ir paulatinamente teniendo cada vez mayor disponibilidad de hacienda, mayor faena, ¿sí? Si comparamos los dos gráficos de la derecha, arriba está el valor del gordo, las dos líneas representan la evolución del año 2014 y 2015 y las barras los primeros 4 meses de este año. Y el mismo concepto para abajo está el valor del ternero. Si se fijan, el ternero ha estado bastante estable este último tiempo y el gordo ha ido subiendo de precio,
Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? Esto es dato de la Cámara Argentina de Feedlot. Está disponible también en Internet. Lo que vemos acá es que la parte verde y roja, ¿sí?, del gráfico de las barras corresponden a el vaciado de los feedlots. O sea, en definitiva, es cuando empiezan a tirar hacienda al mercado. Y vamos a entrar, en línea con lo que les decía recién, vamos a entrar en un periodo en donde va a empezar a aparecer más hacienda de parte de los feedlots. Es cierto que este año estuvieron en niveles un poco por debajo que los del año pasado, los niveles de ocupación, ¿sí? Pero nos vamos a adentrar en un periodo en donde va a empezar a aparecer más hacienda en el mercado. Y esto es lo que relaciona o lo que les marca el movimiento de terneros cuando hay mayor disponibilidad de terneros. Fíjense, también los últimos 2 años, 14 y 15, cuando tenemos mayor disponibilidad o movimiento de terneros, la zafra, ¿sí?, y cuando menos, y lo que está en líneas punteadas son los precios. O sea, a medida que avance el año, por una cuestión de estacionalidad, va a empezar a aparecer más gordo y va a empezar a escasear el ternero, con lo cual esa relación ternero-novillo va a empezar a empeorar para los engordadores. Acá lo tienen planteado en términos de estacionalidad de precios novillos-terneros, ¿sí? La curva roja es la curva que indica la estacionalidad del precio del novillo y la curva azul la de ternero, van totalmente en sentido contrario, ¿sí? Por eso, reitero, en el segundo semestre, desde el punto de vista de la oferta, las condiciones para los engordadores no van a ser del todo favorables. Hay que ver qué sucede o cómo se resuelve las condiciones desde la demanda. Voy a la última clave del negocio y el último desafío. Les decía recién, una de las claves pasa por, o el desafío es cómo integramos mejor el mercado interno y el mercado externo. La realidad es que en los últimos años el mercado internacional ha tenido enormes oportunidades para el negocio de la carne. El mercado internacional asiste, digamos, a desde el punto de vista de la oferta, a una oferta que, si yo les mostrara proyecciones de oferta de carne vacuna para los próximos años, es una meseta. Es como la oferta ovina, es una meseta. No crece mucho en términos de disponibilidad de carne a nivel mundial en el mercado. Y la demanda, sí, claramente hay una curva ascendente de demanda. El mundo va a ir pidiendo cada vez más carne, ¿sí? Entonces, esto se ha venido manifestando en los últimos años como oportunidades. No las hemos podido aprovechar, desgraciadamente, pero las oportunidades han estado y van a seguir estando con algunas escalas, pero la tendencia estructural es que el mundo de la carne internacional va a requerir mayor cantidad de carne y no son muchos los que pueden ofertar carnes. 3 o 4 cuestiones. China lo digo siempre, es una aspiradora de carne, ¿sí? Hace poco el instituto ha participado en la CIAL China, ha participado con 25 empresas frigoríficas y han venido desde allá con la sensación de que hay enormes oportunidades de negocios y la demanda está disparada. La demanda de carne de China está disparada. El gráfico de abajo es una información del MLA de Australia, que es un instituto similar al IPCBA, pero el australiano, donde muestra un poco la evolución de la población de los países emergentes, ¿sí?, entre los cuales se encuentra China, y la evolución del poder adquisitivo. Cuando estas sociedades empiezan a tener mayor poder adquisitivo, dejan cereales y empiezan a comer carne. Y otra cuestión importante a la cual nos enfrentamos en materia de comercio internacional es la posibilidad de retornar a los mercados como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí?, Canadá, mercados, les diría yo, que forman parte
de lo que históricamente se ha considerado el mercado no aftóxico. Mercados que en términos el costo de tonelada es mucho mayor que el circuito aftóxico. A nivel internacional hay algunas previsiones de la FAO que dicen que si estos procesos se consolidan y los países que hoy solo comercializan en el mercado aftóxico empiezan a comercializar en el mercado no aftóxico, plantean lo siguiente, plantean que el precio de la carne en los países no aftóxicos va a empezar a disminuir, ¿sí? Fíjense, en promedio se habla de una disminución de carne de vacuno del 15%, y en el caso de los países que estarían ingresando a ese circuito no aftóxico, el precio promedio se incrementaría. O sea, hay una cuestión de incentivos de precios en el mercado internacional por oferta y demanda, pero también por un cambio cualitativo, por el tipo de mercado que vamos a tener en los próximos años. Eso va a repercutir con que los países que hoy comercializan en los mercados no aftóxicos van a empezar a bajar por menos incentivos de precios su producción, y los países del Mercosur, en teoría, de acuerdo a proyecciones de la FAO y de la OCDE, empezarían a tener más incentivos para crecer en producción. Y acá, bueno, aparecen algunos interrogantes. Las oportunidades están. ¿Qué pasa en lo que queda? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Porque, reitero, una cosa era un tipo de cambio a 16, otra cosa es a un tipo de cambio de 14, sumándole la inflación que corrió desde el inicio del año al día de hoy y sumándole los incrementos de costos que tuvieron las industrias exportadoras vinculados a suba de tarifas, gas, luz, etc. Este es el esquema actual de nuestros principales destinos de carne hoy en día. Hoy somos, no digo que somos chino dependientes, pero fíjense, es nuestro principal destino en términos de volumen, ¿sí? Un 31%. Le sigue Israel, ¿sí? Con casi un 19%, y después viene Chile y Alemania. Esta es un poco la comparación de lo que ha pasado este último año respecto, los primeros 4 meses del año respecto al 2015. Hay un leve repunte de las exportaciones, no es para nada significativo, pero algún repunte hay. Fíjense, los destinos que más se han incrementado es Israel, un 40%, ¿sí? Y China, un 24%. Y los que más han caído, fíjense, el que ha tenido una caída estrepitosa es Rusia, un 75%. Esto tiene que ver con digamos, los problemas que han tenido todos aquellos países dependientes del petróleo y la caída del precio del barril, ¿sí? Esos mercados se resintieron mucho por una pérdida de poder adquisitivo. Este gráfico también se los pongo. Estas son estadísticas del IPCBA, están disponibles en la página web del instituto, pero es para que tengan una idea, es para que tengan una idea de las cotizaciones, lo que implica una tonelada de carne en cada uno de estos mercados. ¿Sí? Fíjense, los mercados que más pagan, la Unión Europea, estamos hablando de promedio de $13.000 la tonelada, y los 3 principales mercados que tenemos, hoy estamos hablando de un promedio de entre 5.000 y 6.000 dólares la tonelada. ¿Sí? Esa es un poco la cuestión. Los precios en estos últimos meses, y les diría semanas, están estabilizados o incluso con una leve baja. Bueno, para ir cerrando esta cuestión antes del cierre formal del presidente del instituto. Es un buen momento, estamos en un buen momento de precios, es un buen momento para la cría. Todos los indicadores que yo les mostré, hay algunos que no los mostré, pero también indican lo mismo. Hay enorme potencialidad para crecer en términos de productividad y eficiencia. Creo que acá durante toda la jornada hoy se han visto ejemplos de que es factible crecer en este sentido. Es una necesidad, les diría, imperiosa. La ganadería se ralentiza. Todo el ritmo vertiginoso de los últimos años y
y de la alimentación de grano empieza a replantearse por una cuestión de costos, por un lado, por lo que les decía de la relación entre insumos pasto e insumos granos, y por otro lado por el cambio de expectativas, ¿sí? Si verdaderamente vamos a pensar en los mercados internacionales, hay que ver de qué manera cargamos más kilos en los animales. El termómetro de la ganadería hoy lo sigue marcando el mercado interno y por eso es muy importante lo que va a pasar en términos de inflación y cómo se va a resolver el poder adquisitivo en el segundo semestre. No va a ser fácil, pero bueno, en algún momento es de esperar que la inflación empiece a amainar y creo que eso va a empezar a abrir el camino desde este punto de vista. Y bueno, las oportunidades en el mercado internacional están, han estado durante todo este tiempo, van a seguir estando, y si hay algo que tiene Argentina todavía y a pesar de todo es una buena imagen. ¿Sí? La imagen de la carne argentina está intacta. Si hay algo que hay que rescatar del instituto es que en todos estos años no dejó de estar presente en ninguna feria y tratar de mantener abiertos mercados y es más, y tratar de abrir mercados. Hay cosas que por ahí no se han visto, pero el instituto, de cara a la apertura del mercado de Estados Unidos, colaboró muchísimo con acciones de lobby, con acciones con embajadas, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, y desde hace ya 2 o 3 años, viene capacitando a aquellos técnicos de la industria e inclusive del SENASA en toda la normativa de Estados Unidos para tratar de que vaya todo aceitado una vez que se abra el mercado de manera operativa. Y abrir un mercado no se abre de un día para otro. Hay negociaciones que hay que llevar que por ahí demoran 5 o 6 años. Si no nos hubiéramos, no hubiera seguido el instituto trabajando en esta línea, probablemente algunos de estos mercados que se están abriendo hoy no se hubieran abierto. Esto es todo lo que tengo para comentarles. Desde ya agradezco que hayan escuchado, quedo a disposición. Muchas gracias a todos.